una empresa tiene que tener un buen cumplimiento en materia de protección de datos, pero a lo mejor si nos ponemos en el límite de la ley, igual deja de ser operativa. Era duro el llegar a casa y decir, acabo de perder el trabajo y es mi cuarto trabajo que pierdo en 3 años. Ahora mismo es la mayor bomba de relojería en protección de datos. ¿Y por qué? Porque la tecnología va por delante de la regulación jurídica o la regulación legal de la IA. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros metemos en la IA. A la Liga de Fútbol Profesional le multaron por abrir los micrófonos de quien se había descargado su aplicación. Y con la apertura de los micrófonos y la geolocalización podía saber si estaba en un local donde se estaba emitiendo fútbol pirata o no. Si eres una persona que está hasta los mismísimos de la burocracia y del papeleo y que encima se te da mal, como es mi caso, necesitas una persona como la que tengo enfrente. Y para conocer su historia he traído hoy aquí, porque hoy sí lo grabamos en nuestras oficinas, he traído a Alberto de Prodana. Buenas tardes, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Buenas tardes, Alberto. ¿Quién es Alberto y a qué se dedica Prodana? Yo he hablado de burocracias y papeleos, pero cuéntanos un poquito qué haces. Vale, Prodana es una empresa que está especializada en la protección de datos y concretamente en la seguridad de la información. ¿Vale? Lo que hacemos es ayudar a entidades, bien sea empresas, autónomos, ayuntamientos, clubes deportivos, cualquier entidad a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso es lo que fundamentalmente hacemos. Vale, muy bien. Ya, esto es un tema, el trabajar o traerte un poquito al podcast, ¿no? Era porque nosotros conocemos de hace un tiempo, de que hemos empezado a trabajar juntos y la experiencia ha sido muy buena. Y aunque este no es un podcast para hacer publicidad de nada, y yo con la gente que trabaja bien y tal, lo voy a decir igualmente, me da igual, pero sí que es verdad que me impactaba mucho la historia un poco detrás, ¿no? El hecho de que, tú vengas de otro lado, que tú montes esto, que estés solo, que lo estés haciendo, que estés creciendo más incluso de lo que puedes casi abarcar, ¿no? Entonces, esa historia me impacta y me gusta traerla porque quiero que haya historias de gente, ¿no? Que cambia el chip, que aterriza en un sitio y que al final se enfoca en, soluciona un problema de la gente y la gente te puede pagar por ello. Y los negocios son así de fáciles. Una empresa se monta para solucionar un problema que tiene un tercero y que está dispuesto a pagar por ello. Y entonces con eso dije, no, tenemos que traer a Alberto porque en un sector donde hace falta poca inversión, quizás de inicio, donde es un servicio, donde no me hace falta muchísima gente, donde no me hace falta a veces ni oficina, soy capaz de dar un servicio premium, perfecto, de primer nivel a muchas empresas y que están dispuestas a pagar de forma recurrente por ello. Entonces, claro, todos esos ingredientes, dije, tenemos que traerlo para inspirar y para que dé ejemplo de esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar por contar un poco quién es Alberto, qué haces, no solo profesionalmente, ¿no? Y cómo has aterrizado aquí. Cuéntanos un poquito la historia. Vale. Bueno, Alberto es una persona normal y corriente que es un emprendedor que sí que es cierto que en mi familia, mis padres, algún tío, primos, sí que han sido emprendedores. Yo realmente no desde el inicio he sido emprendedor. ¿Vale? Mi vocación no ha sido siempre ser emprendedor. Quizás las circunstancias me han llevado a ser emprendedor y benditas circunstancias, también te lo digo, ¿vale? Porque a día de hoy, con todo lo duro que es, pues estoy muy contento, ¿vale? ¿Cómo empieza todo el tema de Prodana? Pues yo me remontaría a la crisis de 2008. Del 2008. Eso es. Yo estaba en otro sector totalmente diferente, trabajaba por cuenta ajena. Hasta ese punto, tú habías tenido, digamos, estabas trabajando cuenta ajena. Entiendo que como un camino muy estándar, ¿no? Estudio, hago una carrera, me meto a trabajar en una empresa. Eso es, voy mejorando laboralmente en diferentes empresas. Pero vamos, muy estándar. Sí.
Vale. Sí. Y muy plano, incluso diría yo. ¿No te había picado hasta entonces el gusanillo de hacer algo por tu cuenta? Sí me había picado, pero como estaba cómodo. Ah, claro. Vale, entonces al final estás cómodo, te involucras en el trabajo, te gusta lo que estás haciendo, no tienes esa necesidad de dar ese salto, que es un salto al vacío. Sí, pero has visto la necesidad de... Que al final la comodidad nos apalanca un poco, ¿no? Siempre. Sí. Sabemos que todo trabajo tiene sus problemas, sus dificultades. Obviamente cuando estás de emprendedor tienes unas dificultades, cuando estás por cuenta ajena tienes otras, pero estás cómodo. Vale, y bueno, igual sí que lo que detonó todo fue la crisis. Es posible que sin crisis también se hubiera detonado, no lo sabemos, pero bueno, hubo ese chispazo y detonó. Efectivamente. Entonces, bueno, pues llega la famosa crisis y yo pierdo el trabajo. Además, al principio de la crisis, ¿vale? Estábamos en una empresa que se dedicaba a todo el tema de oficinas modulares y demás. Y claro, eso cae en picado. No hay construcción, no se hacen oficinas modulares y se pierde el trabajo. Paso unos años horribles. O sea, cuando digo horribles... traumática encima de eso. Sí, porque no me falta el trabajo, ¿vale? El trabajo me puede faltar o no, pero lo que me falta es la estabilidad. En unos meses aquí, otros meses allí, otros meses... A veces incluso cogías trabajos diferentes a los que tú tenías la formación por el simple hecho de no gastar paro, porque te dabas cuenta que estaba la cosa muy chunga. Y bueno, de hecho, hasta que emprendo, yo no llego a gastar el paro, ¿vale? Y pasan muchos años. Si ibas cogiendo cualquier cosa, entiendo, sí. Que bueno, iba saliendo. Sí. Y una vez que estaba en algún sitio, si no se terminaba el trabajo porque esa empresa volvía a tener caída, intentabas mejorabas, pero resulta que ibas a otra empresa que tenía una caída a los meses y... Horrible. ¿Vale? Horrible. La verdad que fue una época que la recuerdo pues con mucha angustia. Y un día, de repente, me llama un conocido que tengo, bueno, yo soy muy futbolero, y me llama un conocido que tengo y me dice, oye, ¿por qué no vienes a comentar una tertulia de Radio Marca? Y digo, bueno, pero ¿qué hago yo allí en Radio Marca? Me dice, no, tú ven, comenta lo que has visto el domingo en el fútbol. Entonces, bueno, pues vale, pues voy para allí. Voy a la tertulia, hay allí una serie de contertulios que yo los había escuchado por la radio, porque era además una radio que solía escuchar. Y bueno, el primer día estamos así, me invitan para un segundo día a hacer esa tertulia y de repente uno de ellos me dice, oye, ¿tú te has planteado el ser emprendedor, el poder hacer algo tú mismo? Digo, ¿a qué te refieres? Dice, no, es que tema de protección de datos. Yo no tenía... A ver, también he de decir que soy una persona un poco celosa de mi intimidad, ¿no? Que no me ha gustado el publicar todo abiertamente en redes sociales y demás. Pero tampoco era algo que me había planteado. No sé, tampoco es un sector súper llamativo, ¿no? O sea, al final es muy cumplimiento normativo y tal. Y entiendo que cuando estás dentro igual ya empiezas a conocerlo, pero desde fuera, o por lo menos la visión que tenemos desde fuera, no es un sector que te atraiga por, no sé, como puede ser otros que dices, qué bonito tiene que ser construir casas, porque dices, bueno, esto es otra historia. Eso es. Entonces ahí hubo una mezcla del mal momento en el que estaba y que probablemente el conocido que te comento que me invita a la tertulia es porque no me vio del todo bien, ¿vale? Sí. Entonces, hubo una mezcla de ese mal momento con esa puerta que se abrió y que me puse a investigar. Digo, bueno, pues esta persona me ha dicho esto, me voy a investigar a ver realmente qué es la protección de datos. Entonces empiezo a buscar información, como todos hacemos, Google, venga a buscar. Joder, y se me abre un mundo que digo, pues esto me gusta. O sea, no se me hacía pesado el estar
viendo horas y horas noticias de protección de datos, normativa de protección de datos. Incluso va muy enfocado hacia esa privacidad que yo inconscientemente estaba aplicando en mi vida. ¿Vale? Me sabía malo que me llamasen por teléfono llamando por mi nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y quedo un día con esta persona, tengo una entrevista y le explico, le digo, bueno, pues me ha picado la curiosidad, ¿qué es lo que hay que hacer para estar bien y formado en materia de protección de datos? Entonces me cogió, me dio la ley orgánica, un libro, y me dijo, bueno, pues léetelo. Léetelo y luego te puedes certificar como delegado de protección de datos. En ese momento iba a haber un cambio de ley, todavía no se había hecho efecto, pero había salido el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, ¿vale? Y sí que es verdad que iba a haber un cambio en cuanto a la normativa y a las obligaciones que iban a tener las entidades en poder gestionar la protección de datos. Entonces, claro, yo estudio la ley antigua, ¿vale? Pero ya con el reglamento que se había aprobado a nivel europeo en la mano, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezo a estudiarme todo eso y la verdad que me apasiona. Es un tema que voy leyendo artículos. Claro, si tú lees un artículo sin más, es un coñazo. ¿Vale? Hablando pronto y mal. Bueno, hay gente que le gusta. Sí, exactamente. Hay gente extraterrestres que os encanta esas cosas. Yo no podría, sinceramente, yo no podría hacer tu trabajo, eso lo tengo clarísimo, pero porque es un tema quizás mental mío, ¿no? Pero es verdad que hay gente que le apasiona, o sea, que joder. Es que más que leer el artículo en sí, obviamente un artículo no apasiona a nadie, ¿vale? Pero es lo que dice el artículo, ¿vale? Cómo se aplica en el día a día. Tú lees un artículo en el cual hay una prohibición o hay unas exigencias en materia de protección de datos y directamente lo pasas a tu día a día. Y te das cuenta que, joder, pues esto no se está haciendo correctamente. Si lo traduces a lo que igual la empresa entiende o la persona tiene que entender y tal. Eso es, y de repente te das cuenta que cuando tú te cabreabas porque te llamaban por teléfono a tu nombre, pues, coño, es que tenías razón. Si es que tenías, no es que tuvieras razón moralmente, sino que es con la ley en la mano también tenías razón, ¿vale? Y eso al final se empieza a convertir en un círculo que te va enganchando, a mí por lo menos. Claro, cuando yo sé que también soy un bicho raro, ¿vale? Porque es muy difícil que de la nada te enganche una ley como me enganchó a mí, ¿vale? Entonces te va enganchando y lo que hago es matricularme para certificarme como delegado de protección de datos. ¿Te exigían algo en ese sentido? O sea, ¿cómo es esa titulación? ¿Es algo que es público que puedes acceder a ella? ¿O? Sí, puedes acceder a la titulación de delegado de protección de datos y no te exigen nada, simplemente mucho estudio de la ley, ¿vale? Bueno. Te certificas como delegado de protección de datos y desde ese momento puedes ejercer como delegado de protección de datos ante la Agencia Española. ¿Cuánto tardaste más o menos? De protección de datos, unos 7 meses. Y mientras tanto, ¿qué estabas? ¿Solo con eso? Solo con eso. Focus sobre eso. Y ahí sí que lo que hice fue cobrar paro. Claro, digo, eso te iba a preguntar. Digo, mientras tanto, aprovecho paro, me formo aquí y ataco esto, ¿no? Eso es. Durante todo ese tiempo que estuve no gastando el paro y cogiendo trabajos que a lo mejor no eran ni siquiera de mi titulación, ¿vale? Te facilitó que lo Pues me facilitó que pudiera esos 7 meses el estar... Mira, eso es un gran uso del paro, sinceramente. Que puedas reconvertirte cuando la gente de verdad está trabajando en esa reconversión y se puede tomar su tiempo para poder permitirse decir, es que si no hago foco aquí es imposible que lo consiga. Claro. Entonces al final sí que te das cuenta que hay un mal momento en la sociedad con la crisis, pero que hay oportunidades y que a lo mejor tenemos que hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo para poder seguir adelante, ¿vale? Sí. Que no es lo ideal, pues no, pero nunca se sabe. Igual tú... Claro, si tú ahora te pones ahora en tu posición, ¿qué prefieres? ¿Esta o la que tenías antes? La que tengo ahora. Y entonces dices, pues es que igual yo no fui capaz de ver eso y bueno, me guié por mi intuición o por mi necesidad, que a veces también está ahí, y bueno, seguí peleando mi camino. Que como dices, igual no
lo veía claro en ese momento, o tan claro como lo ves ahora, ¿no? Pero dices, ahora es trampa, que ya sabes cómo ha ido. Pero el tema es ese, que a veces tenemos que guiarnos un poco por lo que tú te transmitió eso, oye, pues mira, es que lo viste y de repente te hace clic algo y dices, ostras, pues dime, esto me puede gustar. Y claro, igual tú antes de decir sí dijiste, voy a leerme un poco y de repente, como dices, me he pasado toda la tarde viendo vídeos y no me he enterado. Ostras, pues es que esto me apasiona, tengo más curiosidad, más cosas y de repente encuentras algo que estaba ahí latente, no sabías, tú no... Claro, pero creo que no sabías porque son cosas que igual tú en el día a día no tratas. Eso es. ¿Sabes qué dices? Claro, es que ¿quién te pregunta en tu casa por protección de datos? Es que no es un tema que se hable. Entonces, al final dices, ostras, pero te has descubierto que ese tipo de trabajo te gusta. Y quizás en ese momento también el mercado luego más adelante te respondió bien, ¿no? Que dices, ostras, que una cosa es que me guste, otra cosa es que me paguen por ello. Es como, ¿conoces el término Ikigai? Sí. ¿No? Pues ese el punto es, me gusta, se me da bien, hago un bien a la sociedad y me pagan por ello, pues dale caña, ¿no? Efectivamente, a ver, yo caí de pie. Porque al poquito de empezar con el tema de protección de datos se aprueba, entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y en diciembre del año 2018 entra en vigor también la ley española de protección de datos. Con lo cual, al haber ese cambio normativo, pues hay muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo trabajo. Y luego lo que comentabas del tema de empezar como emprendedor, pues yo también ahí tenía un poco una barrera porque mis padres han sido emprendedores. Pero claro, mis padres eran emprendedores en el mundo de la hostelería. Mundo duro. Efectivamente. Y era 24/7. Todo el día trabajando. Y claro, yo tenía también ese pozo de decir, eso que he visto en mis padres, pues no lo quería para mí. ¿Vale? Aunque los admiro un montón por el esfuerzo que hicieron. Eran otros tiempos también la hostelería, no son los tiempos de ahora, pero era constantemente trabajar. Y yo veía padres de amigos míos que trabajaban por cuenta ajena y sus 8 horas, disfrutaban de su familia, etcétera. Entonces quizás un poco eso también lo tenía como barrera a la hora de emprender. Luego te das cuenta que emprendes y que aunque estés 24/7, como estás trabajando a gusto. Sí, pues... Porque seguramente tú trabajarás más de 8 horas, seguro, pero no es lo mismo. Tú, no sé si te pasará como a muchos de emprendedores, a ver, no es como irte a ver el fútbol. O sea, tampoco pensemos que esto es un hobby y tal. Y que no está... o sea, que tiene también sus movidas y sus problemas, ¿no? No es ajeno a eso. Pero claro, tú cuando haces lo que te gusta, cuando encuentras algo que te gusta y te mueve a hacer, no te pesa. A mí dices, trabajar 14 horas, pues es que igual no te pesa tanto. Es decir, no es como... La gente no tiene que imaginárselo como estar un doble turno en la fábrica, ¿no? Sí. Dices, es que para mí no es eso. Es que yo estoy un rato y si no tengo nada que hacer, igual me pongo a aprovecho y trabajo un rato. Ostras, ¿cómo te pones a trabajar? Pues no tengo nada mejor que hacer y no me apetece... Sí. ¿Sabes? Pero si me apetece, también puedo irme. Eso es. A ver, al final yo he llegado a un punto que ando mucho con el coche, ¿vale? Al final nosotros damos servicio a nivel nacional. No voy allí donde siempre está el cliente, porque tenemos clientes en Islas Baleares, Canarias, Cádiz. No siempre voy, ¿vale? Pero sí que de Madrid hacia el norte intento estar muy encima, ¿vale? Entonces paso muchas horas en el coche. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces estoy intentando escuchar podcasts para formarme. Hay podcasts de protección de datos también, aunque os parezca mentira, ¿no? Y entonces te lo pones en el coche y a lo mejor llega un tramo que has desconectado porque en el coche te ha llamado no sé qué y vuelves otra vez para atrás. Al final son muchas horas en las cuales aprovechas para estar formándote en materia de protección de datos. Y luego te das cuenta que dices, joder, pues es que me pego todo el día con lo mismo, ¿vale? A lo mejor antes cuando estaba por cuenta ajena
te pegabas todo el día pensando en el partido del domingo. Sí. Que no había metido gol no sé quién o no sé cuántos, tal. Y ahora te das cuenta que no, que te pegas todo el día pensando en tu trabajo, en tu forma. Mi hija me mata cada vez que me ve con el móvil. Ya estás otra vez. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Sí, ¿qué tienes? ¿Una hija? Tengo dos. Bien. Dos hijas, pero es que la mayor es la que está más a rajatabla. Ha empezado este año en la universidad y está más a rajatabla, pero deja ya. Pero bueno. En ese emprendimiento, ¿te acompaña tu mujer? Porque yo sé que trabajas con tu mujer, que quiero también ver un poco ese tema porque al final surgen otras complicaciones y a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo encaja tu mujer en ese emprendimiento, digamos, o cuándo encaja, ¿no? Vale, mira, bueno, os cuento un poquito más la historia de cómo empiezo con esas personas a trabajar, las que me comentan de empezar con el tema de protección de datos. Vale, yo me formo y me doy de alta como autónomo, ¿vale? Y trabajo bajo una plataforma de una empresa, de una tercera empresa, en la cual, bueno, pues también eres autónomo, pero estás cómodo porque, bajo digamos, un paraguas un poquito más amplio, ¿no? Eso es. Como una especie de agente o algo así. Sí, vale. Sí. ¿Qué pasa? Que en nuestro mundo, lo que hacemos, bueno, nuestro mundo y en lo de muchísima gente, no es exclusivo nuestro, somos el hombre orquesta. Tiene que buscar el cliente, convencerle de que nosotros somos los mejores para que firme con nosotros en la protección de datos, luego somos el consultor y luego somos la persona que, si tiene un problema, tiene que defenderle. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, digamos que todo ese paraguas que se da como servicio, yo lo daba porque, claro, ya me había formado como delegado de protección de datos, me había formado en diferentes cuestiones, pero no lo estaba dando para mí, realmente lo estamos dando para otra empresa, ¿vale? Mientras tanto, mi mujer está con su trabajo, tranquilamente, entre comillas lo de tranquilamente, ¿no? Pero está con su trabajo y yo sigo trabajando con ellos, hasta que de repente, pues, yo estoy con ellos un par de años y consigo muchos clientes y les entra un miedo escénico. Vale, el miedo escénico... Bueno, es lógico, ¿eh? O sea, sí, totalmente, claro. A nivel empresarial es lógico, claro. Lo entiendo perfectamente. Pero en vez de... Yo, bajo mi punto de vista, enfocaron mal la visión y en vez de intentar, bueno, pues esta persona que parece... Está mal que yo lo diga, que es válido, pero que está consiguiendo mucho crecimiento y tal, vamos a intentar que sea parte de la empresa. Y sumamos todos. No, lo que hacen es ponerme un contrato de, ya una vez, como te digo, trabajado, llevando un recorrido importante, me ponen un contrato en el que hay unas condiciones que son totalmente inasumibles. Uh-huh. ¿Vale? Yo llevo ese contrato porque, claro, yo cuando lo veo me asusto. Pero, claro, lo llevo a varios profesionales y me dicen, imposible, esto no puedes firmarlo. ¿Vale? Y es cuando digo, pues no puedo firmar esto. Pues si no puedes firmar esto, ya sabes... ¿Dónde está la puerta? Cierra por fuera. Y me empujan a crear Prodana Consultores. ¿Qué? Ahí tengo dos personas que me ayudan muchísimo, porque yo tenía muchas dudas. Llevaba un tiempo poniendo, pues lo que hemos hablado, más de 14 horas diarias en que el proyecto funcionase y demás, pero en realidad no tenía nada. ¿Vale? Sí que tenía una formación, tenía una experiencia pero... y tenía una agenda de teléfono, sí. Pero no tenía nada más, ¿vale? Porque todo estaba en manos de otra empresa. Claro. Y entonces hay dos personas, una es un primo mío que es emprendedor y otra es mi mujer, que me empujan a vamos a hacer una SL. Vamos a hacer una SL. Yo, pues, con ellos de la mano la creamos y empezamos a volar solos. Voy a hacer una pausa ahí, ¿vale? Porque esto es algo que les puede pasar a muchos. Y en verdad, a mí como empresario, y ahora que igual tú estás un poco en el otro lado, o por lo menos tienes una visión un poco que vas cogiendo esa parte, me parece un patinazo de un calibre. O sea, tú al final, como empresario, creo que tienes la obligación de detectar el talento. Entonces tú tienes que ser capaz de ver eso. Y el ver eso, al final es, mira, o aprieto
Y si aprietas mucho, la cuerda se rompe a veces, como pasó, o tío, vamos a hablar. Porque igual tú en ese momento no te hubieras planteado montar una sociedad, sino, bueno, a ver qué me proponéis, y quizás tenemos que sentarnos con un papel en blanco y decir, ¿tú qué quieres? O, oye, porque si somos un poco justos, igual eso se hubiera entendido ya un socio, ya no un trabajador, un socio aquí dispuesto a bregar como el que más. Y dices, tío, y lo has perdido por intentar, por ser demasiado marrategui, cuando en verdad esto, lo repito un montón de veces en un montón de podcasts, esto va de personas. Es que esto va de personas, tío. Y sí, tendrán un contrato firmado con quien sea. Y tú dirás, vale, no te puedo tocar. Ya, hasta que esa persona mañana diga, no, pero es que yo quiero a Alberto. A mí, olvídame, el que me has mandado, no me esto, yo quiero a Alberto. Y que tengo que esperar un año, esperar un año. No pasa nada. Y luego vendrá Alberto y que arregle este desaguisado. Porque esto va de personas y va de relaciones. Entonces, cuando generas relaciones, la cosa fluye de otra manera. Es mi experiencia, es lo que creo que tras hablar con un montón pasa. Y entonces es lo que la gente tiene que entender. Que en ese momento, si te hubieran dado no un cheque en blanco, que tampoco hay que ser justo y hay que ser tal, yo tampoco daría un cheque en blanco a cualquiera, pero valoro tu trabajo, valoro tal. Tú hubieras valorado muy positivamente el decir, joder, mira la tranquilidad y seguridad que me están dando estos, oye, puedo seguir aquí y crecer. Y seguramente hubieras valorado positivamente, muy positivamente, que te hubieran hecho una oferta de pasar a ser socio en unas condiciones que fueran justas. Eso es. Y ante eso, que muchos empresarios querríamos, ¿no? Consiguieron pues presentar algo. Y es porque también quizás ahí no tuviste el miedo a decir que no. Y eso quizás también por el apoyo que podías tener, ¿no? En casa y... O sea, apoyo de tu gente, básicamente, sí. Que dijeras, pues que si digo que no, me echan. Pues mira, si mereces la pena que te echen, sale perdiendo la empresa, te lo digo yo. Pero hay que tener también la valentía para decir, cierro por fuera, ¿no? Sí. Pues ya está, lo veremos. En el mercado nos dirá quién tenía razón. Había cláusulas que eran tan inasumibles como, o sea... si en algún momento yo me hubiera ido de haber firmado ese contrato, me hubiera ido de aquella empresa o ellos mismos me hubieran dicho que hasta aquí, yo no me hubiera podido volver a dedicar a protección de datos. O sea, me he formado, he luchado, intentaron amarrar tanto el negocio que lo perdieron. Sí. Que lo perdieron. No era el único al que le propusieron ese contrato, pero sí que era el que más clientes había generado. Con lo cual la indemnización en caso de era inasumible por una persona normal y corriente. Claro, sí. O sea, inasumible. Entonces, bueno, pues gracias al apoyo de mi mujer y, como te digo, de un primo mío que tengo que siempre me ha apoyado muchísimo en todo, pues sacamos Prodana, adelante. ¿Cómo fueron esos inicios de sacar? Dices, vale, vamos a por ello. Sí, tú empiezas a tirar de agenda y a decir, bueno, venga, a buscar gente, pero ahora claro, vas tú, o sea, ya eres tú solo, entiendo, en ese momento, sí. Trabajando. ¿Cómo son esos comienzos? A ver, lo primero, buscar una oficina, ¿vale? Lo primero que buscamos fue una oficina. Y bueno, no sé, la verdad que fue otro tema que tuve muchísima suerte. Tengo un cliente que siempre hemos congeniado muy bien. Y claro, tú cuando empiezas, pues voy a buscar algo. Me dijo, no te preocupes, mira. Mi oficina es lo suficientemente grande como para poder tener un despacho para ti. Lo único que te pido es que colaboremos. Tú estás en ese despacho, yo me dedico a esto otro y vamos a colaborar con los clientes. En el momento que los clientes se enteran que yo he dejado la anterior empresa, empiezan a llamarme porque el teléfono, como te digo, yo era autónomo, no era un asalariado, con lo cual el teléfono, los sistemas eran míos. ¿Vale? Entonces, automáticamente, en el momento que aparece alguien por su empresa que no es Alberto, ellos mismos llaman. Ellos mismos me preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Yo les explico lo que ha pasado y les digo, mira, yo puedo ofrecerte lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, pero aquí, ¿vale? Hay una serie de herramientas que utilizamos para poder gestionar la protección de datos de los clientes. Claro, ahí sí que fue un trabajo importante. Porque yo las herramientas que conocía, lo que hice fue mejorarlas. Ajá.
¿vale? Al final, a ti la experiencia te va dando un grado y te das cuenta de que ahora voy a hacer la herramienta mía. Esto que funcionaba aquí de esta forma, quiero que aquí funcione de esta otra. Y claro, sacas una herramienta que muchas horas de meter trabajo y demás, pero esas herramientas son mucho mejores para poder gestionar el trabajo. Y con mejor nivel de cumplimiento, que al final es de lo que se trata. El tener el máximo nivel de cumplimiento con el esfuerzo necesario, porque no nos engañemos, una empresa tiene que tener un buen cumplimiento en materia de protección de datos, pero a lo mejor si nos ponemos en el límite de la ley, igual deja de ser operativa. Sí. Si no tiene que haber una balanza, ¿vale? Entonces, las herramientas que nosotros generamos consiguen esa balanza, que esté equilibrada y que la empresa siga siendo operativa, la empresa, entidad, etcétera, siga siendo operativa, pero con el máximo nivel de cumplimiento posible, ¿vale? Entonces, yo lo recuerdo como una época de mucha tensión, muchísima tensión, porque obviamente desde la empresa donde me dicen que cierre al salir, me intentan hacer la vida imposible. Bueno, sí, eso es normal. No seríais los más amigos en ese momento. Pero bueno, por tu parte tampoco, al final te acaban de echar. O sea, no. Eso es, o sea, al final es una situación que yo no había buscado ni me había planteado. Pasa por sus acciones. Mira, es algo que también pasa también por su modelo. Porque al final, aquí hay muchos modelos de... pues no sé, de autónomos, de socios, de empleados y tal, y al final cada cosa tiene su riesgo, y tener un agente que igual es externo te da menos vinculación, y eso puede ser bueno a ti para, pues bueno, tener para la empresa igual tiene menos cargos o tiene una forma de trabajar diferente, le da mucha libertad, ya, pero es que también a la contra te la da igualmente, ¿sabes? Y dices, ya, es que si hubieras estado seguramente empleado por cuenta ajena en ese momento, igual no hubiera sido tan fácil salir y hacer lo mismo. Legalmente igual la empresa hubiera tenido más cobertura, Sí. En cuanto a cliente. Sí. No soy experto, pero yo creo que en ese Sí. sentido hubiera tenido más cobertura. Pero al hecho de hacerlo de una forma así, también te estaba entregando la libertad de decir, no, ya, pues que ahora mismo tú y yo tenemos un acuerdo que no es tan vinculante en ese sentido. Entonces, bueno, es culpa de su modelo, pero tú eres víctima, elige tu modelo. Si tu modelo es así, chico... Eso es. Entonces sí que es una época de muchísimos nervios. Bueno, de hecho, yo durmiendo me fracturé 3 muelas. ¿Durmiendo? Durmiendo me fracturé 3 muelas de apretar la mandíbula mientras dormía. Fíjate qué época de tensión. ¿Vale? Yo me levantaba a la mañana y decía, madre mía, ¿qué me ha pasado aquí? Tenía toda esta parte tensa y me daba cuenta, digo, pues si tengo esta muela partida. Ostras, ¿no? Sí. O sea, brutal. La verdad que fue una época brutal, pero a la vez la recuerdo con mucho cariño porque algo habría hecho bien con los clientes cuando los clientes me llamaban constantemente. Y quiero ir contigo, quiero ir contigo, quiero ir contigo, así se repetía una y otra vez. Entonces, bueno, fue una época que ya se calmaron las aguas, volvió todo normal y fue una época que tengo esos dos contrastes ahí tan marcados. Y a partir de ahí, trabajar según el modelo que nosotros habíamos creado y generado con las herramientas nuevas que teníamos, que como te digo, mejoraban a las que había, bajo mi criterio. Y a partir de ahí, pues el boca a boca. Crear buenas alianzas con asociaciones y demás, y que la gente te vaya buscando por lo que eres, porque al final tú no tienes algo atractivo que la gente le llame la atención. Sí, no te compran por capricho. No. Pero bueno, tienes una necesidad. Eso sí. O sea, hay dos temas muy importantes en nuestro negocio. El primero es que hay una obligación legal. Y todas las empresas tienen que cumplir esa obligación legal. Empresas, autónomos, ayuntamientos, clubes deportivos, una obligación legal. Ya está. Pero claro, no es nada atractivo porque cuando hablas a alguien de protección de datos dices, madre mía, ¿qué verás tú? ¿Qué tocho? ¿Qué tal? Si tú entiendes la protección de datos bien entendida, ya tienes mucho ganado para podérsela explicar al cliente, ¿vale? Al potencial cliente.
Entonces, para mí, premisa fundamental, cuando alguien me dice, oye, mándame un presupuesto, no. Vamos a quedar, te voy a explicar qué obligaciones legales tienes. Bueno, perdón, me vas a explicar cómo es tu empresa, te voy a explicar qué obligaciones legales tienes según tu empresa, porque claro, empresas hay muchas, ley hay una, pero no toda la ley siempre aplica a todas las empresas. Sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo un fontanero que tiene unos datos identificativos de clientes que un dentista que tiene datos identificativos, datos de salud, hace un pequeño historial clínico para saber. Es muy diferente la protección de datos en uno y en otro, ¿no? Entonces, explícame cómo es tu empresa, te explico qué te aplica en materia de protección de datos y por último te digo cómo lo trabajamos nosotros. Uh-huh. Y eso, la verdad que me ha dado las puertas de entrar en muchos sitios. Muchos sitios porque al final no es lo habitual. Y si tú explicas la protección de datos para una persona normal que no tiene ni puñetera idea de protección de datos, la entiende. Uh-huh. Tú vas al médico y te empieza a hacer tecnicismos de que tienes tal, tienes cual, y sales que no sabes ni lo que te ha dicho. Mientras que si te dice, mira, tienes roto aquí y roto aquí. Te vamos a enyesar y vas a estar 25 días con el yeso. Lo sabes. Claro, sí, al final es eso. Ahí empezaste. ¿Cuándo entró tu mujer a trabajar contigo? Mi mujer entró a trabajar ahora hace 2 años. O sea, cuando ya tú estabas ya con sí. un volumen importante y supongo que igual te planteabas, o sea, necesitabas ayuda o algo así, entiendo sí, que fue una decisión de ese tipo. Cuando creamos la SL, ella fue socia desde el principio, ¿vale? Y luego, sí que es verdad que cuando ya salía de su trabajo me echaba una mano en todo el tema. Era emprendedora por obligación. Eso es. Eso es. También dieron unas circunstancias en el trabajo donde ella estaba, que llevaba 20 años, y se dieron unas circunstancias en las cuales ella también necesitaba salir de la empresa. Y sí que lo habíamos hablado nosotros, pues que el paso había que darlo, ¿vale? Al final había que dar ese paso porque se estaba creciendo mucho como Prodana. Y lo que no puedes hacer es trabajar 8 horas en un sitio, bueno, 8 horas, más de 8 horas, que ya trabajaba más de 8 horas, y luego volver a trabajar más en casa. Con 2 hijas que requieren su tiempo, no, sí. Inviable. Entonces, hace 2 años dio el paso y también es emprendedora como yo. Mira, eso... Aquí me vienen dos cosas a la cabeza con eso que dices, porque la gente tiene que tener en cuenta que cuando tú emprendes... A nivel familiar, la familia un poco también emprende. O por lo menos va a sufrir cosas del emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Que en cualquier cosa que tú emprendes en la vida, no solo eso, formaciones, titulaciones, otro tipo de cosas, ¿no? Un puesto de trabajo, un cambio en tal... Al final arrastras a la familia también. Entonces, tiene que ser una decisión que tú tomes con la familia. Yo es algo que también aprendí en algunos de los másteres, creo que fue en algún máster así, que me generó ciertos problemas. Porque claro, cuando tú estás tú solo, bueno, tú te lo comes. Cuando estás solo con tu pareja, bueno, pues al final tienes cierta independencia porque tampoco... Pues mira, pues esta tarde no puedo hacer nada. Pues igual tu pareja, en mi caso era, vale, pues me voy por ahí. Y ya está. Y tampoco era tan dramático, ¿no? Porque decías, bueno, vale, yo pringo y tú tampoco... Pero cuando metes hijos en la ecuación, te das cuenta de que si tú no estás, pues el otro está obligado a estar. Y entonces generas... Y de hecho a veces dices, no, es que este domingo por la tarde es que tengo un examen del máster y me tengo que quedar. Y entonces, en vez de pasar la tarde en el parque con los peques o tal, me quedo estudiando. Y eso, a mí en una etapa de esas, me hizo darte cuenta de decir, espera. Sí. Cuando yo haga esto, el coste, el peaje, es este. Y entonces primero va a ser algo que decidamos juntos y luego voy a ser consciente del peaje. Y ya me lo tomo como es. Vale, pues mira, durante estos 3 meses... me va a tocar pringar y ya está. Vale, pero igual que a la contra. Ahora sí. Mi mujer pues, está preparando una oposición y es decir, bueno, pues hay veces que me tengo que dar, hay veces que me tengo que encerrar en una habitación y no me molestéis porque estoy estudiando leyes. Encima me dice, Borja, me cuesta un montón. Y dice, pues hay veces que tienes que hacer así, que la otra parte, la contraparte, tiene que aceptar que eso es, que lo habéis decidido juntos y que eso es el paso, ¿no? Entonces...
es algo que no tienes que tomar, porque ahí tuviste, pues al final ella también arrimó el hombro y dijo, bueno, esto es bueno para la familia, ¿no? Vamos a arrimar el hombro, pero claro, no te gusta salir a trabajar 8, 9, 10 horas las que te toquen para encima decir, no, si es que me tengo que hacer las facturas, llamar a no sé quién, hacer no sé, preparar. Y dices, madre mía, no me da. Y es verdad que supongo que ahora vivirá incluso mejor porque por lo menos estás centrada en algo y tienes la capacidad de decir, bueno, pues pero ahora voy a parar que tengo que estar pendiente de otras cosas, ¿no? Sí, ahora es cuando estamos viendo la luz, ¿vale? Yo sigo trabajando muchísimas horas, ella también, pero es diferente porque ahora ya estamos todos en el mismo barco, que tiene sus peligros, por supuesto. Si el barco se hunde todos. Sí. Pero esperemos que no se hunda, lo primero. Y lo segundo es que te da la opción de programar, de poder decir, bueno, pues todo tiene como he dicho antes, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Hemos pasado una época un poco fastidiada en casa, con un problema familiar. Bueno, pues no ha habido que pedirle a nadie el hecho de no voy a poder estar aquí o no puedo poder estar allí, claro. ¿Vale? Más allá de que yo tenga que llamar a un cliente y decirle, oye, mira, te tengo que anular esta visita por esto. Claro, ¿vale? Bueno, pues está. Pero te da esa libertad. Por contra, no hay permisos retribuidos, entonces y el día a día sigue estando. Entonces, bueno, pues cuando sales de ese pequeño problema familiar, las horas son inmensas. Sí. Sí, pero bueno, es que te da otro nivel. Es verdad que dices, si no trabajo, no facturo. Y si trabajo mucho, puedo facturar mucho. Está como ligado, ¿no? En cierta medida. Pero la cuestión, es verdad que todos intentamos dar el salto a trabajo poco y facturo mucho, pero eso no es tan fácil a veces. Pero es verdad que te permite, y luego lo pones en la balanza, y es verdad que te permite conciliar. Y dices, oye, pasa esto, hoy me quedo... Pero en todo, no solo en niveles muy críticos, ¿no? Pasado esto, mi hija se ha puesto mala, me quedo en casa. Hoy trabajo desde casa, lo que necesitéis me llamáis. Si no os atiendo, os devuelvo la llamada. Pero igual, pues, entonces, a mí me ha pasado... Y yo, por ejemplo, mi mujer trabaja en el sector de la salud, entonces es un tema que dices, vale, llaman del colegio y mi mujer no puede ir, es así de fácil. Entonces, vale, pues si yo por lo que sea no estoy, pues igual te hay que tirar de los abuelos, que es el menos mal que los tenemos, pero el punto es ese, es decir, ¿te puedes quedar en casa? Pues igual sí, a veces no digo que siempre se pueda, ¿no? Pero te permite cierta flexibilidad. Y ya te digo que nosotros tenemos la suerte de contar también con abuelos que te ayudan y además los hijos encantados porque claro, los abuelos están para malcriar. Todos los vicios, no, a veces sí que me ayudan mucho, pero están para dar vicios y eso me dijo a mí mi padre alguna vez. Los abuelos están para dar vicios y yo ya eduqué a los míos, ahora te toca a ti. Y dices... Y lo entiendes y dices, mira, es que tienen toda la razón del mundo. Los abuelos disfrutan mucho con los peques, pero no están para... Dentro de un orden, te digo que no son el peor, pero esa es la cuestión. Entonces, te da una flexibilidad, una conciliación, porque tú podrías decir, pues si necesitas, mira, yo voy a salir todos los días a la 1. ¿Por qué? Pues que tengo que ir a recoger del cole o tengo que hacer esto, sí o sí. Entonces tú dices, vale, pues a la 1. Pues esto no rompe demasiado. Depende del trabajo, pues igual no. En tu caso igual dices, pues es que mira, si en vez de ir hoy, voy mañana, o trabajo solo hasta esta hora, pues igual no es tan dramático, me refiero. Sí que es verdad que en tu caso es mucho coche, mucho tal, y son agendas igual más complejas, pero bueno, te da otras cosas. En un momento dado, tú puedes coger y decir, hoy tiene médico mi hija y este médico no nos lo podemos saltar, pues ese día es sagrado. Claro. El problema es, sí, hombre, como a todos, cuando de repente alguien... es algo inesperado, pues sí, hombre, pero eso es como todos, ¿vale? Sí. Pero sí que puedes programar. Luego a la hora, por ejemplo, en nuestro trabajo, yo, como has dicho, viajamos mucho, ¿vale? Entonces, a mí me da lo mismo salir desde mi oficina que irme en verano al pueblo. En mi casa del pueblo he habilitado una zona para trabajar y salir desde el pueblo. Yeah. ¿Qué más me da? Si tengo que ir a Zaragoza, me da lo mismo salir de Pamplona que salir del pueblo. Si tengo que ir a Logroño, me da lo mismo, ¿me entiendes? Claro. O incluso
a veces hasta me viene mejor porque estoy más cerca, ¿no? Entonces, tienes la excusa para bajarte a Canarias a tus clientes. Bajamos, sí, porque tengo unos clientes, voy a bajar una semana. Eso Atención premium. Claro. Así que por eso te quiero decir que el hecho de que ella también esté con nosotros trabajando, pues al final lo que conseguimos es tener también esa libertad de poder gestionar esas vacaciones que estás trabajando realmente. Qué bueno. Yo siempre hago algunas preguntas que vais sacando porque la verdad que en vuestro caso, te iba a preguntar, antes de estas te iba a preguntar, porque claro, ahora llevas 2 años trabajando con tu mujer ya en la oficina y mucha gente que trabaja con familiares, no tiene por qué ser pareja, sino también a veces hermanos, pues tiene sus complicaciones. ¿Tienes como tus reglas ahí o la cosa fluye fácil? Mientras cada uno sepa cuál es su rol, su trabajo, no hay ningún problema. Luego sí que es verdad que trabajamos juntos, pero también, vuelvo a repetir, yo viajo muchísimo. Y estoy aquí, mañana estoy allá. Entonces, trabajamos juntos, pero tampoco estamos las 24 horas juntos. ¿Vale? Si voy a Madrid, pues estoy 48 horas, normalmente suelo hacer como una noche en Madrid y vuelvo al día siguiente. Pues ahí ya no estás juntos, sí que llamas por teléfono y has hecho esto, has hecho lo otro, has llamado a este, has llamado lo otro, o ella te dice, te ha llamado tal, sí. Pero ya no estás juntos. Y luego, como tenemos nuestra forma, nuestro rol muy determinado, pues tampoco hay problema. ¿Vale? Cuando estamos juntos en la oficina, pues cada uno está con lo suyo, oye, acuérdate de esto, tal. Al final, yo no he tenido problema en ese aspecto. Muy bien, un ejemplo que funciona. Sí, funciona. Claro, tampoco, como te digo, tampoco estamos todo el día. Sí. ¿Vale? Todo el día juntos. Entonces, bueno, pues es más fácil de fluir. Es más fácil. Bueno. Y en toda esa etapa que hubo, quizás más oscura, ¿no? Tu etapa en la que perdiste el trabajo, todas esas un poco vaivenes. Yo siempre pregunto por la parte más formativa, pero interna, más personal, ¿no? Hay gente que pues le gusta leer, hay gente que medita, hay gente que ve podcasts, aunque antes se veía mucho menos, ahora ya todo el mundo ve 800 podcasts, que no te da el día casi para ver tantos. Y tal, ¿hubo algo que te marcó o alguna lectura o alguna cosa que dijeras, pues esto me ayudó mucho a un poco recobrar ese ánimo o incluso que te hizo clic, aparte de esa entrevista, ¿no? ¿Hubo alguna cosa que hicieras o no? A ver, yo lo que fui capaz de... Hubo mucho crecimiento personal, ¿vale? Entonces, lo que sí que me di cuenta es de que nadie es imprescindible. Que tú puedes hacer muchísimas cosas, que puedes... obviamente... Hay que trabajar bien, hay que involucrarse en todo lo que haces para que haya éxito, pero que no siempre depende de todo lo que tú hagas, ¿vale? Al final es cuando dependes primero de otras personas y luego ya dependes del mercado. Es muy complicado el que por mucho que tú hagas, el éxito llegue. Si tú eres emprendedor, también dependes de mercado, dependes del sector, dependes de muchas cosas. Pero sí que se ve más reflejado el trabajo que realizas, ¿vale? Tú te puedes vaciar cuando estás por cuenta ajena y está muy bien y normalmente te va a llevar a un éxito, pero hay épocas en las que lo que te lleva es a una frustración de no entender por qué tú no estás teniendo éxito en ese momento, o en la época del 2008 fue una crisis muy larga. Entonces, me enseñó primero a tolerar esa frustración, que es muy complicada, y luego me enseñó a que no siempre todo lo que haces se refleja, que dependes de muchos factores. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo a eso le sumaría que no todo lo que haces se refleja en el momento. Yo creo que las cosas que tú haces acaban teniendo un sentido a largo plazo. No porque a veces igual, poniendo tu ejemplo, ¿no? Mira, yo trabajo mucho en la empresa y no estoy viendo ningún tal. Eso te está llevando
para mí algún aprendizaje. Que igual es, uno, no te dejes los cuernos de una forma abusiva sin hablarlo con la empresa. Porque yo no digo, no, es que aquí 8 horas corto y me piro. Si yo no tengo ni siquiera ese espíritu de esto, pero quizás si tú eres capaz de dar más o si tú estás dando más, también debes levantar la mano y decir, oye, está pasando esto, tal. Y ahí lo que aprendes es decir, oye, yo tengo este compromiso, me gustaría que o se me reconozca o se me recompense o que por lo menos la empresa me responda de alguna forma, ¿no? La que sea. Y si no, pues aprenderás a decir, pues mira, no llegues a este nivel, que incluso sacrificas cosas personales por decir, por este otro. Pero que no sea... Muchas veces no es una cuestión de que la empresa no quiere, es una cuestión de que la empresa o no se da cuenta, porque la empresa tiene sus movidas propias, o el jefe no lo ve porque no está contigo por la razón que sea, pero no es porque no quiera. O sea, que yo eso conozco a mucha gente que dices, es que pasa esto. Es que es primera noticia de esto. O sea, claro. ¿Qué me cuentas, tío? Claro. Y dices, joder. Y luego hay, claro, igual también fue mi experiencia, trabajar en multinacionales despersonifica mucho a la empresa. Sí. ¿Vale? Al final, tú con quien tratas es con un superior que a su vez tiene otro superior, que a su vez tiene otro superior, que a su vez es un accionista que no sabe ni quién es este ni quién es el otro. Y aquí, si el mercado, como era en aquella época, está así, es muy... O sea, ni siquiera los culpo no, ojo, que sí. No, que sus decisiones serían correctas. Efectivamente. Pero, es que probablemente no tenían otra. Sí. Yo siempre lo recordaré, a mí me despidió una persona llorando. Porque sabía que era muy válido, pero era imposible de retenerme. Y se le saltaron las lágrimas, de verdad. Y dices, ¿ante eso qué haces? No. Es imposible. No, pues nada, tienes que entenderlo. Para mí, es que la empresa no funcione es malo para todos. O sea, no solo para el empresario, es que entonces es responsabilidad del empresario y del emprendedor y quien dirige y del director, no tiene por qué que su equipo, su gente de abajo funcione. Y a veces eso conlleva que uno tiene que irse por razones diversas, pero es para que el resto pueda funcionar. Y es que si no tomo esa decisión que es difícil, igual me calzo a todos después porque quiebro, porque pasa lo que sea. Entonces dices, tengo que estirpar esto. Es como cuando dices, tienes esto, tengo que quitarte el dedo entero. Ya, pero si solo es aquí, tengo que cortar por aquí. Y dices, bueno, pero es que es para salvar el brazo. Eso es. Ah, vale. Yo te corto el brazo para salvar la vida. Y dices, pues corta el brazo. Claro. Yo mejor con brazo, pero si no tiene que ser. Entonces, ese es el punto, una decisión muy difícil que muchos empresarios tienen que tomar y que el empleado tiene que entender que es por el bien de la empresa. Si es que se hace de esa forma, que luego hay otras cosas que dices, tío, hazlo bien. Sí. Pero yo creo que si se hace de esa forma, la gente tiene que entender que el objetivo no es joderte a ti. No. Que el objetivo es que el resto de las cosas funcionen y que eres el eslabón que la empresa cree que tiene que quitar. Igual se equivoca o igual no. Pero bueno, ha tomado esa decisión y ya está. Entonces. Pero por eso es que a veces no eres... sí eres responsable, no sé explicarlo bien. Digamos que las circunstancias... No es culpa tuya a veces. Eso es. No es culpa tuya. Y dices, bueno, que yo haga bien mi trabajo y que no se venda, a veces no están relacionados. En un mercado, como pasaba, ¿no? En crisis, es que no se vende. ¿Qué quieres que haga? Es que dices, es que no vendemos obras. Es que no hay obras. Es que no puedo vender, aunque quiera, aunque tire el precio. Es que da igual, no puedo venderlas. Y da igual, si tiro el precio para vender algunas, no puedo pagarte tampoco. Entonces dices, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces que hay cosas que hay cisnes negros que dices, no eres capaz de detectarlos. Otra cosa es que digas, tío, tú lo veías venir hace 100 años, no has hecho nada, no me seas huevón. Pero tío, esto... O la dimensión de esta crisis igual no eras capaz de verla, ¿no? Claro, entonces bueno, ese aprendizaje fue el hecho de decir, vale, no eres responsable de esto. Porque claro, era duro el llegar a casa y decir, acabo de perder el trabajo y es mi cuarto trabajo que pierdo en 3 años. Era duro. Sí. Al final, claro, tú llegas a casa, la gente de casa te conoce, obviamente no duda de ti, pero dudas tú de ti. Es que estoy haciendo mal para... Sí. Porque claro, también de tu entorno, tampoco la gente estaba perdiendo el trabajo de esa manera. Entonces, dudas tú mismo de ti
Y no, luego te das cuenta que no eres tú, que es que son las circunstancias de donde estás. Bueno, pero fíjate, no era tu sitio, ahora has encontrado un sitio mucho mejor. Es así, el universo te ha dirigido hacia ahí. Estamos hablando de protección de datos todo el rato. Cumplimiento normativo. Bueno, al final son temas muy burocráticos, todo, muy documentales, ¿no? Ahora mismo hay un tema muy candente que yo quería preguntarte, que sé que me vas a adivinar seguro, ¿no? Pero es porque con todo el tema de protección de datos y la IA irrumpiendo cual tanque pisando por encima de todo, ¿cómo ves tú ese escenario? Si estás enfrentado ya a alguna cosa de esas. Porque es verdad que a mí me toca... yo igual no soy tan proteccionista en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que con documentos sensibles de la empresa, lanzarlos ahí a las IAs alegremente me da reparo. Y me da reparo, de hecho, ciertos productos que son como demasiado invasivos, ¿no? En ese sentido, y que quizás también demasiadas cajas negras, decir, bueno, yo lo comparto y no sé qué está haciendo. Y aquí me pone que cumple, quizás yo ahí me pongo aquí, pero lo cojo con pinzas. ¿Cómo ves un poco ese toro? ¿Qué te has enfrentado ya ahí? Vale, ahora mismo es la mayor bomba de relojería en protección de datos. ¿Y por qué? Porque la tecnología va por delante de la regulación jurídica o la regulación legal de la IA. Vale. Muy por delante. Muy por delante, claro, eso sí. Es. Muy por delante. Entonces, ¿dónde tenemos el problema? Que actualmente tenemos una IA que está empezando a ser muy potente, que la estamos empezando a aprender a utilizar y la utilizamos para todo, para todo, y no está regulado legalmente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros metemos en la IA, ¿vale? ¿Qué podemos meter en la IA y qué no? Pues todo aquello que sean datos personales, siempre me estoy refiriendo a la protección de datos, todo aquello que sean datos personales hay que intentar minimizar el meterlos o directamente no meterlos en la IA. ¿Por qué? La IA, primero, cuando es gratuita, en realidad no es gratuita. Lo que está es obteniendo otro rédito que no es dinero, que al final se convierte en dinero. Me explico. Si tú metes una información a la IA que tiene datos personales, esa IA lo que hace es cruzar esos datos y sabe que Pepito es socio de no sé qué club de fútbol porque lo he metido en la IA. Además, le gusta la caza y pesca porque siempre va con las cookies a ver páginas de caza y pesca. Y además va al psicólogo porque algún psicólogo ha metido en la IA algo de esta persona. Y todos esos datos se cruzan y te hacen un perfil automatizado de tu personalidad, de quién eres, y ese perfil, en el mejor de los casos, lo van a utilizar para mandarte publicidad personalizada. Por eso muchas veces abrimos una aplicación, ahí va. Bueno, es lo que hacen con las cookies. O sea, eso efectivamente. Eso, con la página web ya lo están haciendo. O sea, efectivamente. Pues si metemos encima el tema de la IA, pero claro, lo que has comentado de las cookies, ahí tienes razón, pero ahí tenemos nosotros la potestad de aceptarlas o no. Sí. Eso ahora mismo sí que está como más puntualizado. Pero fíjate los años que, perdona que te corté, los años que nos ha costado regular. Claro, pero veníamos de un sitio donde era, vamos. Eso es. Pero no te pasa, yo aquí ya es en tema de protección de datos, si ya ahora sacamos el móvil y empezamos a hablar de un tema, al rato tengo la publicidad de ese tema. Sí. Y estoy diciendo, esto, ¿en qué terreno estamos aquí? ¿No? Estamos en el terreno que es ilegal. Ajá. Ahora bien, también pongo yo siempre el mismo ejemplo. Yo cuando cojo el coche no voy siempre en las velocidades que me marca la ley, ¿vale? Pero si no me coge el radar, he llegado 10, 15 minutos antes, no estoy hablando de ir a 250 ni 300, pero no a 120, a 130, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si no me coge el radar, he llegado 10 minutos antes. ¿Estoy haciéndolo bien? No. ¿He ganado algo? Pues en el mundo de la protección de datos exactamente igual. Hace no muchos años a la Liga de Fútbol Profesional le multaron por abrir los micrófonos de quien se había descargado su aplicación. Y con la apertura de los micrófonos y la geolocalización podía saber si estaba en un local donde se estaba emitiendo fútbol pirata o no. Buah.
Y hubo una sanción muy fuerte de la protección de datos, de la Agencia Española de Protección de Datos. Ya no lo hacen, a partir de ahora te piden el permiso para hacerlo. Como la gente tampoco lee excesivamente, acepta muchas veces, ¿vale? Claro. Son ejemplos que te pongo. Entonces, con la IA, vuelvo a decir que está mucho más adelantada que lo que se puede regular con la ley. Que la ley está mucho más retrasada. Entonces, ¿qué recomendación? ¿Utilizar la IA? Sí. Pero utilizarla siempre sin datos personales. Hoy, precisamente, viniendo para aquí, me ha llamado un cliente para preguntarme, tiene un listado inmenso de clientes suyos y quería hacer un estudio y demás y quería saber si lo podía meter en la IA. No. Y si lo quieres meter en la IA, donde pone Pepito Pérez, pon 1. Anonimiza todo y luego tú tienes una relación fuera de eso con... Claro, pero es que tengo 4.000 y pico clientes. ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues descárgalos en una Excel, en la Excel les pones estos números... No le pidas eso a la IA también, que te haga la Excel. Efectivamente. Y entonces minimizamos todo lo que venga con relación a la protección de datos, ¿vale? Sí. Y ahí ya sí que puedes meter la documentación que tú quieras y que te lo gestione. Pero vale. Siempre minimizando los datos personales. Pero eso no es lo que se suele hacer, sino directamente se sube a la IA y hazme esto. O sea, yo por eso creo que la parte de las IAs híbridas a mí es lo que más me gusta. Porque se están haciendo cosas muy chulas en híbrido y que te permite tomar ciertos datos de forma privada en una IA que se está moviendo en un equipo que tú controlas y ir afuera a por consultas, estructuras y tal, pero sin subir datos. Eso es. Y entonces ahí sí que estaríamos cumpliendo, entiendo, toda la protección. Es verdad que es un sistema como más complejo, pero a mí me gusta que tienes la potencia del otro para dime cómo hago esto, pero luego me lo trabajo con los datos míos y no salgo de mi entorno controlado. Eso es una buena utilización de la IA. ¿Vale? Ahora por lo menos sí que pasa, esto te ha pasado, lo que tú decías, ¿no? A mí me das el EULA, estos documentos, ¿aceptas? Y hace la gente, aceptar. Términos y condiciones. Bueno, los términos y condiciones puedes poner lo que te dé la gana. No, dices... Entonces, al final acabas diciendo, no, si has aceptado. Pero es que me están llamando, porque has dicho que te llamen, que aceptas. Mira, pone aquí en esta cláusula, pone que aceptas, que tus datos pasan, no sé qué. Dices, si los has aceptado, si es que has dado todo checks y aceptar. ¿Qué quieres? Eso. Pero ahora, lo que está pasando también, que me parece una buena práctica, es que, claro, si me pones un documento para aceptar de 28 hojas, no me las voy a leer. Además de texto pequeñito, todas están hechas para que no te las quieras leer. Pero ahora la gente... Yo estoy viendo, y yo lo estoy haciendo en algunos casos, descargar. Lo pasas a la IA y le dices, a ver, dime en qué me puede afectar en estos casos. La IA sí lee ese documento y sí te saca el resumen de los casos más concretos donde dice, mira, aquí y tal. Y por lo menos dices, vale, no me lo he leído, pero por lo menos he intentado entender qué hay dentro. Eso. Y eso está muy bien para ciertas cosas, que me parece un muy buen uso de decir, mira, ahora aceptarás esto y lo aceptarás con conocimiento de causa. Ahí te van a decir, te van a llamar de no sé qué, o esto, o vas a compartir con aquí, o tal. Y dices, bueno, por lo menos sé lo que acepto. Eso es. Eso sí que es una buena utilización de la IA. Sí. Además, yo siempre recomiendo que lo metas en la IA o no, siempre busques el apartado de comunicaciones comerciales. Y eso nunca lo aceptes. Siempre lo dejes. Yo, cuando salen por los checks, yo siempre que hay muchos checks aquí espera, que vamos a ver cuál. Pero hay páginas en las que dices, no me deja pasar si no acepto esta. Y yo, serán desgraciados. Bueno, depende de lo que sea, no es legal, ¿eh? Ya, no, pero claro, al final te metes en un bar y dices, quiero pasar esto. Ya, y lo cómodo... Y en eso se basan, claro, en eso se van a decir, no, si quieres pon una reclamación y tú ya, pero me da pereza. Sí. Sí, así es como funciona. Sí, basando en la pereza. Luego alguna vez encuentran a algún jubilado o alguien que de verdad no le da pereza y se llevan un escarmiento, pero les sale a cuenta todo lo que han ganado antes con el escarmiento que se llevan, ¿no? Eso desde luego que muchas veces ya tienen controlada la multa. Y dependiendo quién sea, claro, si eres una multinacional que sabes que haciendo esta práctica ilegal vas a gastar, me lo invento, 30 millones de euros y tienes una multa de 3... Te compensa. Claro. Y ya está. El peaje que hay que pagar. Exactamente. Pero sin embargo, a alguien terrenal que le metan una multa de 30.000 euros le hace mucho daño. Sí. Bueno, nosotros hacemos, por seguir, es la leche, cómo se pasan aquí. Creo que hemos pasado ya la hora y poco, ya vamos ya. Esto es tremendo, se me pasa volado, ¿eh? Te voy a hacer la pregunta del anterior invitado, ¿vale?
siempre nos vamos lanzando esto, y te diré para que lances uno al siguiente. Vale. Ah, qué buena es esta, qué buena para... Bueno, esto... ¿Qué sería lo primero que harías si fueras presidente del gobierno? Toma preguntón. Creo que es la mejor pregunta de un invitado al siguiente que han hecho. Y tal, porque realmente es compleja de esto, pero aquí te pregunta por la primera cosa que harías. O sea, pensando que podrías hacer muchas, yo haría muchas. Pero bueno, Es complicada esta pregunta. Es complicada. Es complicada. Vale. Lo primero que haría es gestionar bien los impuestos que pagamos. Para mi modo de ver, estamos en un sistema en el cual si el sistema de gobierno lo pasásemos a empresa privada, ruina. Absoluta. Bueno, Absoluta. Que estaríamos Entonces, quebradísimos. elegiría a aquellas personas que estén capacitadas para poder gestionar... ¿A buenos gestores? Efectivamente. Y lo que hace una empresa, sus gastos, intentar optimizarlos. ¿Vale? Y que el sistema, claro, esto es muy fácil hablarlo desde aquí, Claro. ¿vale? Pero que funcione el sistema. ¿Vale? No podemos funcionar, no podemos estar en un estado en el que todas las gestiones se duplican, se triplican, la burocracia no nos deja ser ágiles. O sea, entonces, es muy fácil decirlo, vuelvo a repetir, pero cambiar el sistema para que, por lo menos, sea un estado que no sea ruinoso. Sí, que es como estamos ahora. Absolutamente. ¿Cómo lo haría? Eso ya es otra historia. Seguramente rodeándote de gente más inteligente que nosotros para conseguirlo. Gente muy inteligente, capaz de gestionar muchas cosas y que no está aquí. Yo opino como tú. Creo que no es tanto lo que se paga, sino cómo se usa lo que se paga. Realmente es eso. Y esto genera debate tremendo y yo... No quiero nunca politizar esto, pero no. Nunca lo pongo a más invitados. Si hace falta, ya lo digo yo. Pero es la cuestión, ¿no? No es una cuestión de colores para nada, porque creo que todos son parecidos, sinceramente. Es que lo cambias y hacen lo mismo. Y luego creo que tenemos un poco lo que nos merecemos en cierto nivel. Hemos votado esto, o eso ha salido por este sistema que será más o menos justo, pero es el que hay y ya está. Entonces, creo que verdad podríamos tener mejores gestores, sinceramente, para hacer, porque el problema es que esquivamos ciertos problemas, ciertas cosas. De hecho, hay un tema, por ejemplo, hace poco, no sé qué hablaba mucho del tema pensiones y demás, ¿no? Es un tema que nadie va a abordar. Nadie va a abordar eso, porque es tu cruz política, se acabó si haces eso, pero estamos tirando la pelota para adelante y nuestros hijos encontrarán esa pelota y dirán, ¿qué hago con esto? Entonces, pues chico, no sé, estamos intentando esquivar eso. Yo creo que otros países nos adelantan porque no toman decisiones electoralistas. Eso es. Y entonces cuando tú eres capaz de hacer una estrategia que en 4 años no valen para hacer ciertas cosas. Si eres capaz de una estrategia a 20 años y decir, señores, lo vamos a sacar, hemos juntado a las mentes más importantes del país en esto, hemos diseñado un programa, hemos diseñado esto y vamos a tardar 20 años en conseguirlo, pero estamos dispuestos a hacerlo, seguramente mucha gente diría, vale, pero cuando nos cuenten, vale, ¿y esto nos va a costar? Sí, pero ¿vamos a conseguir llegar a este punto? Sí. ¿Quién lo dice? ¿El político de turno o alguien o un grupo de expertos que realmente nos demuestran que saben lo que hacen? Y el empresario al final sabe gestionar. Si tú ves a grandes empresarios, van a saber gestionar ciertas cosas, ¿no? Y no se van a mover por esto. Porque, de hecho, tú lo piensas, tío. O sea, fíjate, tú tendrías la responsabilidad de un gobierno por 100.000 euros. ¿A qué no las tendrías? No. Yo tampoco. Entonces aquí pasan dos cosas. O lo que hago es una mierda,
o estoy ganando por otro lado, o estoy colocando a mis primos en todos lados. Y es así, es que no hay más. Sí. Entonces, como es así, yo digo, mira, al presidente del gobierno tenemos que pagarle como un presidente del gobierno. Y si hay que pagarle 50 millones, se le pagan 50 millones. Pero que demuestre que vale cada euro de esos 50 millones. Eso es. Porque 50 millones entre 50 millones de españoles es a 1 euro por cabeza. Y yo lo pagaría encantado a alguien que me dijera, ¿quieres que te lleve aquí? Yo os llevo aquí. Pero ese es el camino. Entonces, ese es el punto. Digo, tío, si es que me parece irrisorio que discutamos que se le paguen 100.000, 80.000 o 100 y pico mil. Yo por ser presidente no cobraría eso, sinceramente. Yo tampoco. Entonces, me parece muy estúpido y genera desconfianza. Y entonces dices, vale, ¿por qué pasa lo que pasa? Pues porque... El presidente del gobierno cobra 100.000, pero es que tiene un montón de asesores y, como bien has dicho, del color que sea, da lo mismo. No, sí, absolutamente. Todo es igual. Tiene un montón de asesores que están cobrando muchísimo más, que además esos asesores tampoco son los mejores. Entonces tienen que estar los mejores. Exactamente. Y que el Estado no sea ruinoso. Que a día de hoy es ruinoso, no funciona el sistema de pensiones no es correcto, el sistema de la seguridad social no es correcto, que es difícil, por supuesto, pero hay mentes en este país que están en la empresa privada que si cobrasen lo mismo como políticos, igual sí que estaban como políticos. Y más que como políticos, como expertos en el Estado para poder gestionarlo. Sí, sí. Eso sería lo primero que intentaría hacer. Qué maravilla. Alberto for President. Aquí lo tenemos. Yo tiene mi voto. Pero no por 100.000 euros. No. 50 millones. Ese es el precio que tenemos. Vale, esa es la pregunta. ¿Qué pregunta lanzas al siguiente invitado? Después del preguntón que te han... Esto, madre mía, podemos aquí, como la gente empieza a ver qué preguntas hacemos. Sí. ¿Qué dejas al siguiente? Va a ser empresario, obviamente, porque es lo que tenemos aquí, siempre emprendedores y empresarios. ¿Qué pregunta? Joder, pues... Complicada, ¿eh? Sí. En este caso, además, aquí por darte un poco también de tiempo que lo pienses, ¿no? Justo además estamos grabando ahora el último capítulo de la primera temporada. O sea que esa pregunta caerá en algún igual programa especial que hacemos o en los primeros capítulos de la segunda temporada de esto, que no sé dónde será, no sé dónde iremos a grabar, pero bueno, será la última pregunta de la temporada la vas a tener tú. Vale, bueno, pues siguiendo quizás un poco en la línea que me han hecho la pregunta a mí, ¿qué mejoraría del sistema de contratación de personas en su propia empresa? Qué buena. Madre mía, vamos de marrón a marrón. Y como siempre te estoy preguntando yo, pues te voy a dejar que me lances también una pregunta, me la devuelvas una de ellas. Así que pregúntame lo que tú quieras. Vale. A día de hoy, con tu experiencia de emprendedor, ¿cambiarías algo del camino que has recorrido hasta ahora? No. Qué rápido lo has contestado. Sí, es que todo es súper claro, porque no es la primera vez que me hacen esa pregunta, pero es muy buena pregunta. Te voy a ampliar la respuesta, ¿vale? Yo, cada cosa que ha pasado en el camino te ha llevado al punto en el que estás. Y sí es verdad que podrías haber dicho, hay decisiones que no tomaría así. Ya, pero, ahí hay un pero. Y es que esa decisión tomada así me llevó a aprender esto, me llevó a este sitio, me llevó a esta situación y esta situación me llevó aquí. Y es como el efecto mariposa. Si tú cambias una pequeña cosa que hicieras hace un montón de tiempo, el resultado podría ser diametralmente opuesto. Entonces, yo no cambiaría nada porque entonces me quitarían del sitio en el que estoy. Esa es la realidad. Y afecta a muchas cosas de la vida. Una cosita podría haber cambiado totalmente. Que no salieses una noche, que si salieses una noche, que hicieras no sé qué. Entonces igual ya no salías con tu mujer, igual hubieras pasado lo que sea. Y eso hubiera acabado en que los que son tus hijos no son tus hijos. ¿Los cambiarías? No. ¿Y entonces cambiarías ese punto? Igual tampoco. Entonces,
ese efecto mariposa que se produce cuando cambias una pequeña cosa, pues podría cambiar tu presente. Y si tu presente te gusta, ¿por qué vas a cambiarlo? Entonces, yo tengo muy claro que las equivocaciones son algo con lo que tienes que seguir y fluir y pasar. O sea, es algo que ha pasado, aceptas, puedes cambiarlo, no, a que no, pues acepta y para adelante. Entonces, es un poco tema de mentalidad mía, pero no cambiaría nada de lo que he hecho, porque entonces estaría cambiando el presente que tengo hoy y no quiero cambiarlo. Así de fácil y rápida. Muy buena la contestación. Pero sí. Y luego te pregunto también por alguien al que tú crees que deberíamos sentar, que tú conozcas, tienes a alguien que conozcas, que crees que deberíamos sentar en esa silla y entrevistarle por si es alguien que puede aportar a la gente que nos ve. Tú conoces a muchos empresarios, sí. Tienes muchos clientes, tienes que... Y luego le pincharemos, ¿eh? Es que alguien muy interesante, por ejemplo, para mí me parece el que acabéis de invitar, Pablo. Ese me parece súper Fue interesante. Muy chulo, Pablo. Porque que la forma para que la gente entienda, hay otro capítulo, Pablo, que es el 21. Sí, ¿no? El capítulo 21 es con Pablo de Cofitor, que tema de construcciones modulares y tal, y casas prefabricadas, bueno, ahí pues, y fue muy chulo. Lo hemos grabado ya, este es grabamos el 24, grabamos hace poco el 21 y tal, y estamos emitiendo el 20. Estamos ahí aprovechando a golpe de grabación. Y entonces, ese sí, yo lo pasé genial. Grabamos en una casa suya. Me parece un perfil muy top. Pero bueno, pues si te ocurría algún otro que tuviera sentido. Sí. No, pero que sí que me parece un buen perfil. Pedro Zamarvide, que es el expresidente de Anacose, que es la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros, y que creo que podría ser un buen perfil para poderle invitar. Pues tomamos apunte y le echaremos el guante así lo coge. A ver. Y nada, yo quiero agradecerte. Llevamos 1:15 por ahí, ¿no? Sí, que se pasa así rapidísimo. Volando. Esto. Entonces, yo quería agradecerte tu tiempo por venir aquí, por venir a contar un poco tu historia, que me parece que puede inspirar a mucha gente a que se lancen a hacer cosas y a que en los momentos más oscuros, en los momentos difíciles, saquen una nueva versión de ellos mismos, aprovechen para resurgir cual fénix en este caso de las cenizas de esos momentos críticos, para sacar la versión, porque igual de esa nueva versión encuentran una nueva forma de vida que es mucho mejor, como te ha pasado a ti, como me encanta que hayas contado aquí. Y nada, esperemos que la gente lo haya disfrutado y les valga para aprender algo. Ojalá. Yo también quería agradecerte la invitación y sobre todo felicitarte, porque me parece que estáis haciendo una primera temporada de podcast impresionante. Habéis tratado diferentes puntos y diferentes sectores y me parece que merece mucho la pena verlos, escucharlos y bueno, de hecho en el coche he venido escuchando uno, o sea que la verdad que felicidades. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.